El próximo sábado, el 17 de julio, es el Día Nacional de Prevención del Suicidio y según datos del Ministerio de Salud Pública que publicó La Diaria el martes pasado, fueron 718 personas las que se suicidaron en el año 2020, el 80% de estos casos fueron hombres. El número no ha variado mucho si miramos los casos de 2019 y 2018. Lo que es llamativo es que aumentó bastante en la franja etaria que va de los 30 a los 34 años. Se registraron 27 casos más que en 2019 y esto seguido por adolescentes entre 15 y 19 años, franja en la que se registraron 13 casos más y además en adolescentes también aumentaron los casos de mujeres. Sobre estos datos y sobre prevención de suicidio vamos a hablar con el psiquiatra Horacio Porciúncula, que es el referente del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Muy buenas tardes, Horacio, muchas gracias por estar en Mira Montevideo. Buenas tardes, un gusto poder compartir este momento con ustedes, con esta temática que moviliza mucho, puesto que el número de personas que se quitan la vida son en general mayores a los que se mueren por accidente de tráfico y mayores también a los que fallecen por lesiones violentas, ¿no? Esto nos deja en los últimos 5 o 6 años con una cifra que oscila aproximadamente en un 20 por 100.000 habitantes, que es una cifra muy alta para lo que es el país, que se ha mantenido elevada durante muchos años, pero que en estos años ha tenido un crecimiento significativo. Aumentó también en muchas partes del mundo, pero en particular en Uruguay esto es una gran preocupación. Y en ese sentido, bueno, queremos un poco compartir con ustedes algunos elementos de análisis de estas cifras que tú hacías referencia al comienzo, en donde de alguna manera el hecho de que en personas jóvenes, en personas de edad media, 30 a 34 años, y en adultos mayores estas cifras se han mantenido altas. Quiero también decir que en el adulto mayor normalmente estas cifras históricamente son altas. Y la pregunta que uno se hace es el por qué las personas hacen algo que lesiona su vida. En los adultos mayores, los estudios nacionales e internacionales muestran que algunos aspectos básicamente vinculados a la soledad, al aislamiento, al dolor crónico, son factores muy determinantes, ¿no? A veces no quieren ser como una carga para la familia, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, justamente en ese sentido, una de las estrategias comunicacionales que pensamos lanzar mañana es tener que ver con cómo estas personas mayores, que uno tiene como la fantasía de que de pronto es lógico que bueno, que estén más callados, más tristes, más distantes, y esa lógica no es real, ¿no? Digo, las necesidades comunicacionales, afectivas, siguen siendo tan intensas en cualquiera de las franjas etarias. En ese sentido, Noelia, uno piensa que una buena estrategia de prevención de estos aspectos es romper con este aislamiento y esta soledad. La necesidad de la comunicación emocional y afectiva, que la pandemia puso mucho más en evidencia, porque sí, para de repente lo que eran... Igualmente, según los datos, pareciera como que la pandemia no haya afectado, porque son datos muy parecidos a 2019 y a 2018. Pero igualmente hay que mirar otros factores, ¿no? Al analizar los casos de suicidio durante la pandemia. Sí, otro factor es que, y uno bien interesante y muy novedoso para nosotros, fue que si bien la cifra final de fallecimientos por esta causa termina siendo igual a los años anteriores, llamativamente en el primer semestre del año hubo un descenso de esta situación cuando el país estaba en aislamiento confinado. Ahí hubo una disminución global del número de suicidios y como
como que al final, los últimos 3 o 4 meses del año 2020, empezó un crecimiento exponencial que fue por encima de la media, que esto es algo que realmente nos llamó poderosamente la atención y fue distinto a otros años, que en ese sentido uno dice, bueno, primero, en el momento que estábamos todos recluidos, ¿qué factor protector estuvo en juego? Que la gente no se autolesionó. Si bien hubieron algunos casos paradigmáticos en ese primer periodo, que también es importante que yo los mencione. Pero en el segundo en el tercer cuatrimestre, segundo semestre del año, ahí aparecieron aumentos significativos de los suicidios. Y esto también, y esto también nos hizo pensar como las repercusiones del aislamiento. Hicimos algún muestreo con adolescentes fundamentalmente, que en la primera parte de la pandemia hacían referencia como que, bueno, como que por suerte esto estaba así, entonces sentían como unas vacaciones prolongadas, estaba todo bien, me quedo en casa, pero el hecho de que fuera produciéndose el aislamiento como sostenido determinó que empezó a aparecer elementos como de angustia, de soledad, de sensaciones depresivas, la falta de contacto físico, emocional. Eso empezó a repercutir de manera muy importante, el no hacer deporte, quedarse mucho tiempo en casa. Aumentaron también los conflictos intrafamiliares, ¿no? El no estar acostumbrado a estar todo el tiempo en contacto con las personas con las cuales convivimos, no tener que ir a trabajar afuera. Yo creo que eso generó también como elementos de tensión y pusieron de manifiesto algunos elementos que tenían que ver como que estaban como subyacentes o actos impulsivos, de enojo, de rabia, de dolor. Y esta es una hipótesis, ¿verdad? Digamos, porque no la hemos podido probar en realidad, pero esta hipótesis también se ha manejado en otras partes del mundo. Y se ha visto también que situaciones de aislamiento, como pasa en los países extremadamente fríos, que el tiempo de encierro es muy prolongado, como los países nórdicos, y se ve que las etapas esas también hay cuestión vinculada al aumento de la cifra de suicidio. Ese es un aspecto. No tenemos una explicación para la franja de entre 30 y 34. No la tengo, no lo sé, es un material de investigación. Perdón, no escuché lo último. ¿No tenemos qué? ¿No hay datos? No tenemos una explicación muy significativa para ese aumento en la franja media de edad entre 30 y 34 años. No tengo una explicación científicamente aplicable. ¿Y el aumento de los suicidios de mujeres adolescentes? Bueno, el hecho de que se diera como sorpresivamente, como muy bien usted dijo en algún momento de la conversación previa, que normalmente es 8 hombres por cada 2 mujeres, o sea, un 20% de mujeres, un 80% de hombres, pues ya el mecanismo más frecuente es el ahorcamiento. 7 de cada 10 tienen aspectos vinculados a ese elemento. El hecho que normalmente los intentos se dan en espejo, al revés. Son muchos los intentos, más en mujeres que en hombres. Yo creo que en esta primera etapa de los primeros años, estas cuestiones vinculadas al aislamiento y al encierro pudieron estar influyendo para que esos intentos, que inicialmente quedaban en intentos, se produjeran en situaciones un poco más graves. Sí. Creo que por ahí podría estar encontrando una posible explicación. Tenemos que estar terminando, que es una lástima porque el tema es complejo y es para profundizar más, pero ¿qué recomendaciones haría a quienes están mirando y pueden hacer algo por ellos mismos o pueden hacer algo por alguien que está cerca? A veces son los familiares más cercanos los que no nos damos cuenta que la persona más cercana está pasando por un mal momento. ¿Qué le aconsejaría? Muy sencillo. Nosotros normalmente decimos la primera ayuda puede ser tú, ¿no? La primera ayuda sos vos, por lo tanto, estar muy atento a los cambios conductuales,
a las expresiones que tienen que ver con elementos depresivos, de ansiedad desbordante, los cambios de carácter, poder hablar, este es un tema fundamental. Anteriormente era como muy tabú hablar sobre el suicidio, parecía que los efectos supuestos de contagio, pero eso no es así. No es así. Hablemos, acerquémonos emocional y afectivamente, invitamos a participar de una llegada por YouTube en el día de mañana, en el cual del Ministerio de Salud Pública vamos a poder compartir con el resto de la población algunas formas también de poder cómo intervenir en estos casos, en las personas jóvenes, y cómo llegar a ellos, y cómo llegar a las personas también adultos mayores, y apuntamos mucho a la prevención desde el lado de lo que tiene que ver con la interseccionalidad, a nivel de programas en las escuelas, el deporte es fundamental, el aire libre, y esto no lo tuvimos muy frecuentemente en estos últimos meses debido a la pandemia. La pandemia nos afecta y es evidente, y tememos que a futuro esto también siga siendo un factor importante de influencia sobre nuestros aspectos emocionales y psíquicos, porque también implica parte. El hecho es, acerquémonos, escuchémonos, estemos atentos a los cambios emocionales y conductuales que nos pueden pasar. Muy bien. Muchísimas gracias, Horacio Porciúncula. Muchas gracias a ti, Noelia, y al programa, y bueno, a las órdenes para seguir hablando sobre este y otros temas que tienen que ver con las conductas humanas. Y a seguir trabajando para que bajen esos casos. Gracias. Muy bien, muy amable.